Los embajadores en América del presidente interino de Venezuela Juan Guaidó comenzaron este sábado en Bogotá una reunión para articular estrategias que permitan el retorno de la democracia a su país y fortalecer la política exterior. Estamos teniendo hoy una reunión de articulación de estrategias para ganar más apoyo a la causa democrática en Venezuela y lograr tener acercamientos con países que puedan convertirse en parte de la solución y no ser parte del problema, dijo a EFE el embajador de Venezuela ante el Grupo de Lima, Julio Borges. A la cita, explicó Borges, acudieron todos los embajadores de América, desde Canadá hasta Argentina, con todo el Caribe incluido, con el propósito de poder tener finalmente acciones concretas en diferentes temas de relevancia internacional. La de este sábado es la primera de varias reuniones que los embajadores de América elegidos por Guaidó tendrán en Bogotá y se cumple 3 meses después de que proclamara haber asumido las competencias de presidente encargado de Venezuela. La idea, aclaró Borges, es que este primer trabajo unifique la estrategia internacional, tener planes concretos sobre la ayuda humanitaria y hablar sobre el registro de los venezolanos y el plan de país. En los próximos días, el encuentro se llevará a cabo en Europa con los embajadores de esa parte del mundo para tener todos un solo plan y una sola mirada que es de crecimiento y fuerza hacia Venezuela, agregó. A lo largo de la reunión de este sábado, que se extenderá hasta el final de la tarde, los embajadores tendrán un contacto telefónico con Guaidó y dialogarán con expertos internacionales. La expectativa es que salgan tareas concretas para aumentar el número de países, que hoy es de cerca de 60, que apoyan a Juan Guaidó, comentó Borges. A la instalación del encuentro de este sábado asistió el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, quien en rueda de prensa manifestó que esta batalla no tiene otro sentido sino que los venezolanos puedan elegir libremente el gobierno que desean. Trujillo transmitió a los embajadores el saludo del presidente Iván Duque, quien, aclaró, está perfectamente enterado de esta reunión. Duque le solicitó a Trujillo reiterarle a los asistentes que pueden contar, como lo han hecho, con la solidaridad, el acompañamiento y la acción sin descanso del gobierno de Colombia para crear condiciones que le permitan al hermano pueblo de Venezuela volver a vivir en democracia y libertad. Según la ONU, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y otros organismos internacionales, el número de refugiados y migrantes de Venezuela en el mundo supera los 3 millones y al menos 1.2 millones de ellos están en Colombia. Al respecto, Trujillo sostuvo que recibir a los venezolanos en Colombia es un desafío migratorio, que tiene que ver con la tiranía y la usurpación de Nicolás Maduro, razón por la cual para que las cosas cambien estructuralmente hay que buscar los medios políticos y diplomáticos, con los cuales Colombia está comprometida. Este sábado se lleva a cabo la primera reunión de los embajadores designados por Juan Guaidó en Bogotá, Colombia. Así lo informó el embajador de Venezuela ante el Grupo de Lima, Julio Borges, quien aseguró que la reunión con sus homólogos es un paso crucial para la fase definitiva de presión en contra del régimen de Maduro. La reunión de este sábado con los embajadores designados por el presidente Guaidó, va a permitir articularnos para una fase definitiva de presión en contra de la dictadura de Maduro. Es muy importante que en cada país se ejerza todos los esfuerzos para que se tomen acciones más duras contra la cúpula militar y civil, sostuvo. Embajadores nombrados por el presidente encargado, Juan Guaidó, buscan diseñar una estrategia de presión, que incluya a Rusia y China, sobre el régimen del socialista Nicolás Maduro, quien sigue en el poder.
Unos 13 diplomáticos opositores buscan que las decenas de países que los apoyan, liderados por Estados Unidos y Colombia, incrementen las sanciones contra el mandatario venezolano y sus colaboradores, acusados por el colapso económico y el deterioro de la democracia. No somos pitonisos, no sabemos cuándo va a caer Maduro. La inercia de poder del régimen hace imposible poner una fecha. El diputado venezolano Juan Miguel Macías no hace pronósticos sobre la salud de la hoja de ruta que Juan Guaidó se marcó cuando se proclamó presidente encargado de Venezuela, cese de la usurpación, gobierno provisional y convocatoria de elecciones. Nada de esto ha sucedido en Venezuela, 3 meses después de la jugada maestra apoyada de forma contundente por la comunidad internacional, con Trump a la cabeza. La oposición sacudió al aparato chavista, pero Nicolás Maduro sigue teniendo, de facto, el mando de un país cada vez más dividido y aislado. La movilización ciudadana y los esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional bajan de intensidad y ya hay voces que en público y en privado reconocen la gran complejidad de la tarea, una transición democrática entre dos legitimidades que se desconocen y desprecian mutuamente. El think tank Diálogo Interamericano ha difundido esta semana un informe que advierte del riesgo de fractura en la coalición internacional que apoya a Juan Guaidó. No hay que presumir que esta coalición va a estar siempre ahí, avanza Michael Camilleri, autor de este análisis que disecciona esta transición imposible y subraya sus flancos más débiles. El experto alaba que la figura de Guaidó ha logrado cambiar significativamente las posibilidades de restablecer la democracia en Venezuela, pero destaca que la tarea no ha resultado tan rápida ni tan fácil como muchos esperaban. Para Camilleri, una de las amenazas más claras es si uno o más países se inclinan por una intervención militar en Venezuela, pero también hay otras como, por ejemplo, las discusiones relacionadas con las sanciones económicas impuestas por ahora solo por Estados Unidos. El estudio concluye que no es conveniente una intervención militar unilateral en Venezuela y defiende que esta inédita coalición internacional es el mayor elemento de fuerza para obrar una transición. El diputado de Primero Justicia Juan Miguel Macías es uno de los muñidores del aparato legal con el que la oposición se está dotando para lograr una transición en la que todo parta y nazca del acuerdo del Parlamento soberano, como explica en un encuentro con periodistas en Madrid. Macías admite que una transición no se decreta, pero es más optimista respecto al futuro inmediato. Maduro está derrotado, pero falta extirpar el régimen. La falta de apoyo oficial del ejército es una de las razones, pero el parlamentario opositor apunta hacia otros obstáculos. En concreto, 3 estructuras como de crimen organizado que sostienen a Maduro en el poder fáctico de Venezuela: los colectivos pistoleros vestidos de civiles, la inteligencia cubana y la solidaridad autocrática de los países cercanos al chavismo. Frank Mora, director del Instituto de Latinoamérica y el Caribe de la Universidad Internacional de Florida, FIU, advirtió por su parte que el desgaste puede causar divisiones entre la oposición venezolana. Con el tiempo y cuando toman medidas que no tienen éxito, empiezan a crearse dudas, divisiones, luchas internas, y eso no sería nuevo en el caso de la oposición venezolana, manifestó a la agencia EFE Mora. Uno de los asuntos que más discrepancias genera en la estrategia de Guaidó es la efectividad de las sanciones económicas que tratan de asfixiar al régimen cortando el grifo del dinero. Macías confiesa que estas medidas pesan a la hora de la reconstrucción del país y duda que la asfixia financiera acabe en colapso económico para un país con una economía ya hundida. Tampoco hay consenso en las posturas sobre la mediación internacional. Mientras el Grupo de Lima rechaza el diálogo, el Mecanismo de Montevideo lo apoya y el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, GIC, exige elecciones inmediatas.
Michael Camilleri, autor del informe Transición Interrumpida, reclama que estos mecanismos de diálogo tienen que reforzarse entre sí ante el riesgo de adoptar estrategias no compatibles que podrían debilitar la unidad de la comunidad internacional. Además de los riesgos y oportunidades para restablecer la democracia en Venezuela, el estudio identifica potenciales escenarios y actores claves. Camilleri destaca que la principal fortaleza de Maduro son las Fuerzas Armadas, que parecen seguir fieles a él, mientras que sus mayores debilidades radican en que no tiene claramente el apoyo del pueblo y ha gobernado de manera catastrófica al país.